Atención, estudiantes de telecomunicación. Vamos a revisar este material porque en base a este material es que ustedes van a desarrollar la tarea que le estoy mandando eh, como cierre del corte, del segundo corte. ¿Okay? Entonces, repasemos aquí algunas cosas que ya les he enviado en los otros videos y que ustedes también ya han estado revisando algunos trabajos, han presentado y lo han presentado de una manera satisfactoria. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que vamos aquí a observar es, estoy poniendo acá esto, pero usted tiene aquí una función f de t que es un coseno de omega sub 0 t. Omega sub 0 estamos hablando de una frecuencia fija, pues a la que está trabajando esta sinusoidal, ¿ok? La transformada de Fourier del coseno de omega sub 0 t, ¿verdad? Es pi por delta de omega menos omega sub 0, siendo omega la variable ahora en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Más pi por delta de omega más omega sub 0. Esta es la transformada de Fourier. Ustedes la estudiaron en transformadas integrales, ¿verdad? Y en análisis de señales. Entonces, bueno. Ok, el asunto es el siguiente. La gráfica del coseno menos 0t, pues aquí la tenemos, pues. Es una frecuencia, ¿verdad? Comienza en 1, ¿verdad? Y de aquí, pues ella se mantiene oscilando, ¿verdad? Con la frecuencia que marca este menos 0t, que es una frecuencia radiana, ¿verdad? Bueno, esta es la representación en el tiempo de la señal coseno menos 0t. En el dominio de la frecuencia, pues corresponde, como dice aquí, a 2 delta de Dirac, una que está ubicada en omega sub 0. Acuérdense que el delta de Dirac existe cuando es evaluada en su argumento en 0. Entonces, ¿cuándo se hace este argumento 0? Se hace cuando vale omega sub 0, entonces tenemos delta de 0, va a ser cuando omega sub 0. Cuando vale omega sub 0, aquí va a haber una delta de Dirac, y cuando omega es menos omega sub 0, aquí va a estar la otra delta de Dirac. ¿Ok? Con amplitud igual a pi en la delta. Este es en el dominio de la frecuencia. Lógicamente tenemos que, esta la estamos viendo de entrada, que ustedes ya la han procesado, pero lógicamente vamos caminando hacia la portadora, porque este es el señor, esta es la función que va a servir de portadora, que como ustedes ya lo analizaron, a esta portadora le podemos modular la amplitud, le podemos modular la frecuencia, le podemos modular la fase, y ahí entonces le podemos, en base a alguna información. ¿Ok? O sea que esta portadora es la que me va a permitir, pues, llevar información. Bueno, ahora presentamos una FDT. FDT va a ser la señal de información. Es algo que puede estar pasando de una forma aleatoria, por lo menos esto que está aquí, una señal en el tiempo, ¿verdad que sí? Y esta función en el tiempo va a tener su transformada de Fourier. En este caso, de forma muy general, o sea, de forma genérica, no estamos diciendo que esta sea la transformada de Fourier de esta señal, pero estamos diciendo que lo que sí sabemos es que esta pequeña o esta perturbación de la señal en el tiempo, que dura este cierto tiempo aquí determinado, no se lo indiqué, pero no es lo importante. Lo que sí es importante es que esto, según el teorema de Fourier, hasta llegar a la transformada de Fourier, está compuesta de la sumatoria de ciertas frecuencias, comenzando desde la componente continua, que vemos que tiene aquí una componente continua, una pequeña componente continua, ¿verdad? Los demás son, de acuerdo a la velocidad con que ya está variando, esa velocidad va a estar indicando que tiene componentes de cierta frecuencia alta, ¿no? Bueno, total, al final él va a tener una frecuencia, una componente de frecuencia máxima, ¿verdad? Esa componente de frecuencia máxima, ¿verdad? Desde la componente continua, estas son las componentes espectrales de esa señal en el tiempo. Entonces, algunos, ya ustedes saben, pues aparecen aquí ahora la menos frecuencia máxima. Esto no hay frecuencias negativas, pero sabemos que al llegar a la transformada de Fourier, a través de los artificios matemáticos, y llevando a esto a la expresión de Euler, la identidad de Euler, y por lo tanto las componentes también complejas, entonces aparece matemáticamente, este es un término que aparece, la menos frecuencia. Es como una especie de espejo alrededor de la componente continua. Acuérdense que este es el dominio de la frecuencia. Entonces, por eso es que aparece esta simetría, ¿no? Lo que nos interesa es que a esto que está aquí, desde 0 hasta omega m, ¿verdad? Se le llama la banda base. Esta es la banda base porque esta es la banda de componentes espectrales
que conforma esta información y es la que yo deseo enviar. Entonces se llama la frecuencia base, la banda base. Y aparece como menos banda base, menos omega m, por el trabajo matemático que se hace sobre ello. Entonces esto es a nivel de gráfica. Sin embargo, en el espacio lo que viaja es esto que está aquí, la componente positiva, porque son las frecuencias reales. Bueno, muy bien. El asunto es el siguiente. Cuando yo a la portadora que está aquí, le modulo la amplitud, la amplitud pues va a cambiar de acuerdo a la señal de información. Entonces yo aquí más o menos, ¿verdad? Procuré hacer un dibujo aproximado, ¿verdad? Aquí está, tiene algunos defectos, pero lo que quiero que vean es que como esa multiplicación es f de t por el coseno omega sub 0t, es una multiplicación punto a punto, pues. Es f de 0 multiplicado por el coseno de 0, cuando se evalúa de 0, y es f de 1 multiplicado por el coseno de omega sub 0 por 1. Y así vamos. Hay momentos en donde este coseno se va a tornar negativo, aquí lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos porque, fíjate, la oscilación llega a tener valores hacia la amplitud menos 1, que es negativo, ¿verdad? Bueno, cuando sea menos 1, entonces la señal, aunque ella toda es positiva, va a ser multiplicada por el coseno negativo, entonces al final lo que se va a ver es una especie como de encierro, ¿no? Como que la señal de información me contornea, y es casi igual, ¿ok? No quiero que pierdan de vista, es lo que está aquí abajo, como un espejo en función del eje X, ¿ok? En función del eje del tiempo, que este es el dominio del tiempo, ¿ok? Y entonces se dice que la señal de información, ¿verdad? Envuelve en amplitud a la portadora que está aquí adentro, ¿ves? Entonces, lógicamente, esto que está aquí, que está bastante próximo, que se ve casi continuo, lo que está diciendo es que prácticamente la señal es de alta frecuencia y por lo tanto se ve casi continuo. Bueno, el asunto es el siguiente. La transformada de Fourier de f de t por el coseno menos 0t, que ya es la portadora, que es igual a un medio de la transformada de Fourier de la señal de información, ¿verdad? De la señal de información, pero desplazada, ¿verdad? Omega más la frecuencia de la portadora, por un lado, más un medio de la transformada de Fourier de la señal de información, fíjate que está aquí arriba, pero menos omega sub 0t. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo multiplico f de t por el coseno omega sub 0t en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo, aparecen dos expresiones de las componentes espectrales de la información, pero desplazadas hacia omega sub 0 y menos omega sub 0. Esto que está aquí no es otra cosa, sino la convolución, que es lo que hemos visto. Cuando tú multiplicas, eso lo vimos ya, lo pasé en otros videos, y es parte, bueno, como repaso, ¿no? A sus estudios de transformadas integrales, de la última matemática que vieron. ¿Está bien? Pero el asunto es eso, que se presenta ese fenómeno y es parte de las propiedades de la transformada de Fourier, que cuando tú multiplicas dos funciones, f de t y la función coseno omega sub 0t, que es otra función, las multiplicas en el tiempo, en el dominio de la frecuencia se convoluciona. ¿Qué quiere decir que se convoluciona? A manera de repaso, ¿no? Estamos hablando de manera de repaso de lo que ya vimos, que ya les mandé eso en un video. Bueno, que aquí usted tiene, fíjense, aquí usted tiene, este es el espectro del coseno omega sub 0t. Este es el espectro de la señal de información. ¿Qué es convolucionar? Convolucionar es agarrar este espectro que está aquí, ubicarme aquí en el cero e irme, correrme para acá hasta que me lo consiga él. Claro, me corrí hasta acá, esto me lo corrí, hasta menos omega sub 0, me voy a este extremo, ¿verdad? Y lo paso por aquí. Entonces él pero se imprime aquí en el espectro, ¿ves? En menos omega sub 0, después todo esto es 0, no se consigue, y cuando se vuelve a conseguir, vuelve otra vez desde lo que está aquí, empieza a multiplicarse punto a punto, pero va corriéndose, y él convoluciona acá con esta parte del espectro del coseno. Entonces, por eso, en menos omega sub 0 y más omega sub 0 aparece el espectro de la señal de información. Aquí lo tienes. ¿Ves? Aquí está. Eso es lo que está acá. Bueno, aquí pues es lo que estamos diciendo. Dos señales multiplicadas en el tiempo es la convolución. Aquí en este caso este signo asterisco implica convolución. Suele ponerse así o suele ponerse este signo entre un círculo, ¿verdad? Sería la convolución sería ¿qué? La convolución de la transformada de Fourier de una de las señales por la transformada de Fourier de otras señales dividido entre 2pi. Esto es un signo aquí que no sé por qué, es 2pi. ¿Ok? Bueno. Está bien, entonces aquí tenemos, esto es lo que viajaría en el aire, ¿verdad?
Matemáticamente hablando, esto que está aquí expresa, se dibuja y se justifica por el trabajo matemático que se hace, identidad de Euler, números complejos. Pero esto es lo que está viajando en la realidad. ¿Ok? Ok. Entonces, el asunto es el siguiente. Pero ya vemos entonces que cuando tú pones con un acierto coseno omega sub 0 t una cierta información, él va a viajar, pues su espectro va a ser llevado a la frecuencia en radianes de esa portadora y él va a viajar en el espacio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tal? Y vamos a poner un ejemplo aquí. Yo le voy a hablar ahorita de drones. Lo mismo lo pueden ver y lo pueden encontrar mucho en cuanto a las emisoras de radio, en cuanto a las emisoras de amplitud modulada, pero quiero hablar un poquito de algo que me parece que les puede interesar un poquito más, que por lo menos sería unos drones. Fíjate, vamos a poner que ustedes construyen un sistema de drones, o que ustedes como ingenieros, porque es difícil que uno como tal diseñe el sistema de comunicación como tal desde el punto de vista de hacer el receptor, hacer el transmisor y todas estas cosas, pero lo que sí es que usted se puede encontrar con un sistema de radiocomunicación, póngale usted una empresa de seguridad donde está una serie de equipos de comunicación full duplex, cada agente de seguridad lleva su radio, ¿verdad? Y hay una antena donde es la central y ahí se está dando el sistema de portadoras. Puede haber un sistema de amplitud modulado, puede haber frecuencia modulada. Pero si uno entiende lo de la amplitud modulada, pues bueno, ya está en capacidad de entender cualquier otro sistema que esté ahí. Ya sería cuestión de usted estudiar los manuales. Pero planteándose el ejemplo de que usted tuviera que diseñarlo, entonces también, pues, en cierta forma, si usted lo puede, en cierta forma, estar en capacidad de diseñarlo a grosso modo, entonces también está en capacidad cierta de entenderlo, de entender lo que donde usted esté trabajando. ¿Ves? Entonces, bueno, acá, entonces, vamos a poner que nosotros tenemos 3 drones. Bueno, usted cayó en una empresa que hace drones. Bueno, si hace drones, ¿qué quiere decir? Esos drones, ¿verdad? Tienen una serie de comandos ellos reciben una serie de comandos, ¿verdad? Que van a hacer la información base, hay una cierta frecuencia base máxima, ¿verdad? Donde ahí pues hay una serie de códigos, hay una serie de, de datos que ese drone está en capacidad de procesar, puede tener cierta amplitud en el canal porque, bueno, por lo menos nada más con el procesamiento de imágenes, oye, tiene bastante, pues como para justificar unos 30 megas de información, ¿verdad? Además del audio, además de lo que, bueno, que usted utilizará el dron, ¿no? Cierta información que él está captando, que él puede enviar, a la que usted puede accesar, también pueden comandos, digamos, de control ya, de desviación, de navegación, comandos digamos, de disparar algún tipo digo yo, de proyectar algún tipo de rayo láser para poder verificar otro tipo de mediciones. Bueno, hay tantas cosas que pueden implementarse en un dron, ¿verdad? La pregunta es la siguiente, o lo que queremos imaginar es lo siguiente, si usted hay un sistema de tres drones, ¿verdad? Ciertamente los 3 drones van a tener el mismo sistema de control de todas esas variables que les he estado hablando. Usted no va a hacer una cámara específica para cada dron, ¿no? Es el mismo, usted hará 3, pero eso se puede ampliar a muchos más sistemas de drones. La cosa es que cuando usted haga ese dron y usted forma parte de esa empresa, que oye, qué oportunidad tan grande sería, ¿verdad? Usted entonces lo que hace es que se da cuenta de que todos los drones, es lógico lo que voy a decir, bueno, los hacen igual. O sea, no lo vamos a diferenciar, no vamos a hacer un dron diferente de otro dron. Vamos a poner, todos los vamos a hacer con Arduino, todos los vamos a hacer con microcontroladores PI, con el 4550. Entonces, todo porque tiene más prestancia aquí y allá, o sea, porque puede manejar ciertos dispositivos también de transmisión, procesamiento de datos digitales, etcétera. Todos los drones van a ser hechos igual. Por eso les estoy poniendo aquí lo siguiente. Les estoy poniendo aquí el dron 1, el dron 2, el dron 3. La información base es la misma. Es la misma. Los comandos de control son los mismos. Los comandos para que me tome una foto son los mismos, los comandos para que me tome un video son los mismos, donde la memoria RAM existente, donde va a guardar el video es la misma tamaño, la forma como los comandos para que me voltee a la derecha, a la izquierda, para que me sube, los comandos de control PID para que se estabilice en el aire y mantenga una posición estable, ¿verdad? Es el mismo control, todo va a ser igual. Ajá, pero ¿por qué yo puse que era azul, porque era rojo y porque era verde? Bueno, porque aunque es la misma información, yo tengo que buscar la forma de diferenciarlo, ¿verdad? Entonces yo, bueno, no los puedo diferenciar
en cuanto a los comandos, en cuanto a las cosas que yo le voy a estar controlando, ¿verdad? Ajá, y si yo en un momento dado tengo esos tres drones volando al mismo tiempo, ¿cómo voy a hacer? Porque si le envío un comando a uno, entonces los tres me lo van a captar. Entonces voy a girar uno a la derecha y resulta que los tres se me giran a la derecha. Voy a decirle a uno, mira, envíame audio, entonces todos me envían audio. Y el otro una foto. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar esos tres drones que están en el aire y que tienen tres operadores distintos? Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Ah, bueno, vamos a hacer una cosa donde sí podemos diferenciarlo, ¿verdad? Es en la forma como yo voy a tratar, ¿verdad? En la portadora sobre la que yo voy a enviar los comandos y sobre la que él también me va a enviar a mí, en cierta forma, la información. Bueno, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, tengo que definir tres portadoras, una para el dron 1, otra para el dron 2 y una para el dron 3. Ay, ¿cómo cónchale, profesor? Y de esa forma vamos a evitar que cuando yo le envíe el comando al dron 2, el dron 3 no lo va a recibir. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Y esto es la parte de la materia que intuitivamente usted ahorita está viendo y que es lo que yo quiero que usted comprenda. Pues. Lo mismo pasa con emisores de radio y otras cosas. Bueno, entonces usted viene y dice, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, si yo voy a poner una portadora, o sea, un coseno de omega 1 con una portadora, un coseno omega 2, un coseno omega 3, ¿qué va a pasar con el espectro de frecuencia de esos cosenos? Ah, aquí van a estar, ¿viste? Las tres portadoras van a tener unas componentes espectrales distintas. ¿En qué sentido? La primera portadora, omega 1, pues este es su espectro, estas dos delta Dirac que están acá. La de omega 2, que es mayor que omega 1, entonces va a ser esta en menos omega 2 y esta en omega 2. Y la omega 3, que es la mayor en frecuencia, va a ser acá. Entonces, está el dominio de la frecuencia omega 3 y menos omega 3. Claro, lo que estoy poniendo es sobre el espectro de frecuencia total las tres portadoras, pero es lo mismo que estamos poniendo aquí atrás. Fíjate, aquí está. Un coseno tiene dos delta Dirac. Ah, pero ahora tengo tres portadoras, bueno, pues tengo 6 delta Dirac, dos por cada uno. Ah, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? Ah, bueno, que usted va a agarrar y va a convolucionar, ¿verdad? Cada espectro, o sea, el espectro de comando y control del dron 1 con la portadora 1, el del dron 2 con la portadora 2 y el dron 3 con la portadora 3. ¿Qué me va a quedar entonces en el aire? ¿Qué va a pasar en el aire cuando yo convolucione eso? Aquí está, ¿ves? Entonces aquí ya lo ve usted. Bueno, es algo intuitivo, algunos ya lo habían pensado, yo tengo que hacerlo porque todo lo que enseño, porque tengo que enseñarlo, y ciertamente habrá uno que no lo ha visto, y quizás uno todavía no lo ve, bueno, no hay problema, estamos aquí para que usted complete la cosa. Para esto era la investigación, para esto era lo que usted estaba haciendo el trabajo, y para esto que usted va a terminar de hacer un trabajo para que fije estos conceptos intuitivos. Bueno, fíjalo acá, ¿eh? ¿Lo está viendo? Ah, ¿qué ocurre? Fíjate que el dron 3, aunque son los mismos datos, no me van a chocar con el dron 2 ni con el dron 1, ¿ves? Porque están separados espectralmente. ¿Gracias a quién? A las portadoras. Entonces, todo esto está en el aire, pero no choca, no interfiere. Lógicamente, aquí se denota que tiene uno que saber cuánto es el ancho de banda de la información que envían esos drones, ¿verdad? ¿Cuál es la protección que voy a poner aquí? O banda guarda. Banda guarda es la separación que yo voy a poner entre los canales, porque cada uno de estos sería un canal del sistema de comunicación que yo estoy implementando. Y lógicamente lo que vimos en la primera parte, pues aquí tiene que haber una relación señal-ruido conveniente para que los comandos y todas estas cosas, ¿verdad? Que se van a estar enviando de control hacia el dron, ¿verdad? No choquen, perdón, no sean superados por el ruido del sistema. ¿Okay? Bueno, entonces, venimos para acá. ¿Qué supone esto? Pues que en cada dron, ¿qué debe haber? Cada dron debe haber un receptor. Y aquí está, un receptor del dron 0. Quiere decir, este es el genérico del 0, 1, 2 o 3. Bueno, en el dron 0, que puede ser el 1, el 2, el 3, ¿qué voy a tener? Voy a tener una antena receptora, ¿verdad? Voy a tener de entrada un amplificador, este es el sistema de receptor, ¿ok? Y voy a tener un filtro pasabanda centrado en la frecuencia donde yo tenga ajustado el específico dron que yo estoy trabajando en esta frecuencia megapíxeles. Un filtro pasabanda, lógicamente. Un filtro pasabanda porque me tiene que contemplar el ancho de banda, desde el menos omega m hasta el más omega m, centrado en omega sub 0. ¿Okay? Después de eso, entonces, ok, y ahora ya, esta primera parte
Aquí viene la información, los comandos de control que yo le estoy enviando al dron. ¿Ok? ¿Cómo voy a extraer la información? Bueno, tengo que quitarle la portadora a la información que viene en el aire. ¿Cómo lo hago? Como ustedes viendo la posición del trabajo, tengo que mezclarlo. Tengo que mezclar la información que ya viene filtrada, pues porque no quiero que haya interferencia de otros tipos, ¿verdad? La mezclo con la misma frecuencia de la portadora que trae la información. ¿Qué voy a tener a la salida del mezclador? Claro, aquí a la salida ya tengo que tener una señal que me va a representar los comandos específicos para este dron. Lógicamente, ya aquí en este momento, aquí pueden estar llegando los mismos comandos parecidos, etcétera, pero ya aquí solamente lo entiende el que pudo pasar este sistema, que es el sistema de la de modulación específica del dron que está a esta frecuencia omega. Entonces, vengo para acá. Bueno, al hacer esta mezcla, ¿qué es lo que tengo yo aquí entrando? Tengo f de t por el coseno omega sub 0t. Eso fue lo que salió antes, ¿no? Eso fue lo que salió en el aire, ¿no? Aquí. Esto fue lo que salió en el aire, mira. F de t por el coseno omega sub 0t. Eso fue lo que salió. Solamente que hay 3, pero al pasarlo, ¿verdad? Por el filtro específico, ya me queda esto. ¿Y lo multiplico por qué? Por el coseno omega sub 0t. Ah, bueno, al multiplicarlo, entonces, oye, entonces lo interesante ahí es ver cuál va a ser el efecto que voy a tener aquí a la salida. Al analizar esto, pues tengo f coseno omega sub 0t por el coseno omega sub 0t. Pues aplicando un poquito de identidad trigonométrica, lo que tengo es el coseno del mismo ángulo, ¿verdad? Coseno de alfa por el coseno de alfa. ¿Qué me va a hacer igual a esto? A coseno de 2 alfa más 1 sobre 2. Ah, bueno, entonces, ¿quién es el alfa? Es omega sub 0t. Omega sub 0t. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto es coseno de 2 omega sub 0t más 1. Todo esto, ¿verdad? Y ahora lo voy a multiplicar. Este es el coseno de alfa por el coseno de alfa. Bueno, le voy a poner el f de t. Entonces me va a aparecer f de t coseno de 2 omega sub 0t sobre 2 más f de t sobre 2. Entonces, esta es la señal que sale del mezclador. Esta es la señal que sale del mezclador. Tengo f de t, tiene dos términos. F de t coseno de 2 omega sub 0t sobre 2 más f de t sobre 2. Eso salió del mezclador, repito, salió del mezclador. Ah, bueno, a mí, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuál será el espectro? El espectro de esta señal que salió, que tiene estos dos términos. Entonces, lo primero es que vamos a ver esta señal. ¿Cuál será el espectro de f de t coseno de 2 omega sub 0t? Bueno, esto se parece mucho al que venía, f de t coseno omega sub 0t. Claro, se parece mucho en el sentido de que tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser de naturaleza, como ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Tiene que ser dos espectros trasladados a la frecuencia, solamente que no está en omega sub 0t, sino que está en 2 omega sub 0t. Eso es lo que sale aquí a la salida del mezclador. Entonces, lógicamente, este término, ¿verdad? Las componentes espectrales de este término solamente, ¿cuáles son? Menos 2 omega sub 0t con la información base, y aquí tengo 2 omega sub 0t con la información base. Ajá, pero ¿cuál es la transformada de Fourier de f de t sobre 2? La transformada Fourier de este señor es la información que estaba en la salida. Está justamente aquí, fíjate, f de t transformada de esto, de Fourier de este señor, f de omega sobre 2. O sea, claro, fue la misma señal que yo envié, ¿verdad? Que yo envié, pero atenuada a la mitad. Eso es lo que me llega. Entonces, realmente, a la salida del mezclador, en el tiempo tengo a f de t coseno de 2 menos 0t sobre 2 más f de t sobre 2 en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia tengo estos aspectos que están acá. Estos aspectos que están acá. Entonces, si ya tengo estos aspectos que están acá, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, aquí está la información. Esta es la información. ¿Cómo voy yo a recuperar entonces ya esta información? Ya la tengo ahí a la salida del mezclador. Bueno, para ya, antes de procesar la información que viene aquí, lo que tengo que hacer es un filtro paso bajo. Hago un filtro paso bajo para que estas cosas que están en 2 omega 0t, pues sean filtradas, sean desechadas, pues sean rechazadas. Un filtro paso bajo. Entonces, ¿cómo sería finalmente el sistema? Bueno, lo que tengo que hacer, aquí está mi antena, mi amplificador, mi filtro pasa baja centrado en omega sub c, lo mezclo con omega sub 0, que es la misma frecuencia de la portadora, y a la salida del mezclador le pongo un filtro paso bajo, y a la salida de ese filtro paso bajo tengo la señal en el tiempo. Y de aquí entonces ahora viene toda la electrónica, ¿verdad? Toda la electrónica,
porque aquí en esta señal en el tiempo, pues aquí están viviendo los comandos que está utilizando ese dron. Algunos van a decir, profe, pero tú una señal continua. Bueno, estamos hablando primero que pase esta señal. Ahora, ¿qué viene en esta señal? Viene una codificación digital, vienen códigos de comando, vienen códigos de revisión de la chequeo de la información. Bueno, ya esto es otra cosa, pero aquí usted tiene la señal. Ya usted tiene la señal aquí en el drone. Ya esto pasa a la lógica y al microcontrolador, que es el que te va a descifrar para qué son los comandos y los ejecuta. Ya. Bueno, entonces, en función de esto, vamos a hacer un ejercicio. Pendiente con este ejercicio porque prácticamente es lo mismo con unas pequeñas diferencias que el trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, pendiente acá. El ejercicio es este, diseñar un sistema, bueno, el sistema de drones que hemos estado hablando, ¿verdad? Lo estamos hablando así. Acuérdense que esto sería lo mismo, diseñar un sistema de 3 emisoras, de 10 emisoras, comenzando en tal frecuencia portadora, con tal ancho de banda, con tal eh, banda de guarda, o puede ser un sistema de red, diseñar un sistema de 10 radiocomunicadores, también con una frecuencia portadora que empieza en tal portadora, con tanta información base, con tanta banda de guarda, para 10 portadoras distintas, o para 10 canales de comunicación distintos. Entonces, es lo mismo en el fondo. Aquí, bueno, vamos a seguir pensando en el drone. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, diseñar un sistema, el sistema remoto, ¿verdad? Considerando una banda base de 10 MHz. O sea, esta es la máxima frecuencia de la información que vamos a enviar. ¿Ok? 10 MHz. Con una banda de seguridad o de guarda de 5 MHz. Quiere decir que cada canal va a estar separado por 5 MHz. ¿Ok? Para que no se interfieran entre ellos. Los equipos receptores podrán manejarse a partir de portadoras de 150 MHz. Entonces, o sea que a partir de 150 MHz los equipos receptores van a poder manejarse. O sea que ya esto me está diciendo que cada receptor de una u otra forma va a poder ser programado. Fíjate, va a poder ser programado. Bueno, es lógico. Usted tiene su drone y usted fija, este va a trabajar con tantos megahertz, con tantos, te está diciendo qué portadora va a trabajar. Y estar en capacidad de diferenciar entre 5 canales. O sea que cada drone está habilitado, puede ser habilitado con uno de 5 canales distintos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que definir 5 portadoras, tenemos que tomar en cuenta esta frecuencia base, determinar con estos 10 MHz el ancho de banda, que bueno, ya ustedes saben que como es la frecuencia máxima positiva y la frecuencia base máxima negativa, entonces con el ancho de banda son 20 MHz, ¿verdad? Y la frecuencia, la banda de seguridad serían 5 MHz. Entonces, bueno, de forma muy sencilla, aquí usted lo tiene. La primera portadora sería entonces de 150 MHz, como me indicaba, ¿verdad? Entonces, el ancho de banda va a ser 20 MHz y el de guarda 5 MHz. ¿Cómo represento yo eso en el dominio de la frecuencia? Bueno, aquí está la información base, la información, el espectro base que se está transmitiendo, la frecuencia, la portadora son 150 MHz, todo esto es megahertz, ¿verdad? 10 MHz menos, 140 MHz. 10 MHz más, 160 MHz. 5 MHz antes de guarda, 135 MHz. 5 MHz después, 165 MHz. Este sería el primer canal. Ahora, para la segunda portadora, que sería el segundo canal, así la segunda portadora estaría en qué? Entonces, ¿qué estaría? La segunda portadora, ¿qué sería? Bueno, aquí comenzaría en 165 MHz, que fue donde quedó el primer canal, comenzarían los 10 MHz, 175, más 10 MHz más del omega positivo, ¿verdad? 185 más 5 de la banda guarda, 190. Van 2 canales. Tercer canal. Tercer canal entonces sería 190 MHz, le sumamos 10, 200, ¿verdad? Más 10 de omega M, más 10 de omega M positivo, o sea que el ancho de banda es entre los dos, pues son 20 MHz, llegaría a 210. Y 5 más de banda guarda serían 215. Aquí pues yo puse 2 líneas. Aquí arriba son los megahertz de arriba, vean la flechita, y aquí abajo es otro porque si no me chocan, ¿no? Bueno, así vamos. El cuarto canal, bueno, estoy en 215, ¿no? Aquí estoy en 215.
10 MHz, 20 MHz más, pasando por la portadora que estaría en 225, 235 más 5 de frecuencia guarda, de banda guarda es la cosa, 240. Y finalmente la quinta portadora estaría en 250 MHz, ¿verdad? Que está aquí, 240 más 10, 250, más 10 más 260, más 5 más de frecuencia de guarda o de seguridad, 265. Ok, entonces aquí está, ¿ves? Sobre el papel, esto es lo que usted tiene que tener. Esto es lo que digo que usted se va a conseguir. Si usted va a una empresa de seguridad, resulta, mira, que te llega, mira, aquí un sistema, tú vas a hacer que le vas a hacer mantenimiento, el que vas a estar chequeando el funcionamiento, el que vas a estar aquí pendiente qué es lo que puede estar pasando. Que bueno, aquí tenemos un sistema así. Bueno, ¿qué es lo primero que usted podría preguntar? Bueno, ¿cuántos son los canales que están usando? No, tenemos un sistema de 30 canales. 30 canales está bien, o sea que cada uno de los equipos de radio tiene para sintonizar 30 canales. Está interesante. Ah, bueno, y por el canal 1, ¿quién habla? Por el canal 1 habla Águila 1, y el canal 2, Águila 2, y así va. Y el otro, Perro 1, Perro 2, Perro 3. Esos son los que tienen los, esos son los que todo el mundo, Águila 1 y Águila 2 manda. Bueno, total, pero entonces resulta que Perro 1 no responde, no responde Perro 1, no responde Perro 1. ¿Qué le pasa? Se durmió Perro 1. Entonces, el que está ahí en la central, pues chequea el canal donde está Perro 1. Ah, bueno, es el de la portadora 250. Algo está pasando con el 250. Vamos a cambiarle el canal con el canal con el Perro 2. Entonces resulta que ahora Perro 2 sí responde, pero Perro 1 no responde. Ah, entonces no es la frecuencia, no es la portadora está bien, porque estoy mandando información. Ah, entonces es el equipo. O cuando van a encontrar, resulta que no consiguen encontrar. Bueno, no sé. Total, esas son las cosas que usted tiene que saber. Si usted entiende esto, lo está entendiendo, ¿verdad? Bueno, eso es igualito. Usted va a un sistema de radio que ayuda a una emisora. ¿Cuál es la frecuencia en la que estamos trabajando? Es este FM 91.1, la mega 91.1. Bueno, ahí está la frecuencia. Oye, resulta que se está metiendo interferencia en otra radio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está metiendo interferencia? Eso es lo que están escuchando todo el mundo. Todo el mundo está escuchando la interferencia. Entonces el problema no es la emisora, no es el transmisor. Hay un problema y a fulana hay otra emisora que se está metiendo, se está metiendo. Bueno, entonces ahí existen las formas, pues existen equipos para usted realmente escuchar a la frecuencia precisa y darse cuenta de que realmente usted está transmitiendo con certeza esa frecuencia, o si se está metiendo otra emisora. Y también hay equipos desplazadores, o sea, que verifican que tanto quién es el que se está metiendo en la frecuencia. Y entonces verificar ahí, es un problema de ruido, es un problema de falta de potencia, cantidad de cosas que pueden suceder. Bueno, pero esto aquí está, el sistema de los canales. Bueno, cada equipo remoto debería contar con un filtro. Cada equipo remoto debe contar con un filtro pasabanda de frecuencia de corte de 135 MHz a 265 MHz. Claro, si todos van a estar, los 5 drones, van a ser programados. O sea, yo puedo agarrar un drone y lanzarlo a 150 MHz. Lancé el segundo drone y bueno, vamos a trabajarlo en la frecuencia de 200 MHz. El tercer drone en de 225. Ah, vamos a ponerlos todos. Entonces, cada uno, yo no puedo agarrar, poner uno 150 y cuando voy a poner el quinto, voy a poner otra vez 150. Ya se supone que hay uno que está trabajando en esa frecuencia. Bueno, esos son elementos que cada quien debe saber, ¿no? De repente, cuando chequeamos perro 1, resulta que perro 1, a mí no me dijeron nada y todo, y te van a votar, chico, porque no respondiste. Y resulta, bueno, pero no, yo he tenido siempre mi equipo prendido para ver el equipo. ¿En qué frecuencia lo tienes? Yo tengo el canal 25. ¿Qué canal 25, chico? Mira, lo tienes en el 24. ¿No? Qué bárbaro. Te van a votar porque no supiste poner el canal donde era. Cosas así, ¿entiendes? O sea, pues hay que saber en qué canal estamos poniendo cada equipo. Pues. Bueno, entonces, además de un switch selector para programar el mando y fijar el modulador, seleccionando entre estos 5 canales, pues 150, 175, 200, 225 y 250 MHz. Bueno, entonces finalmente, ¿cómo quedaría el sistema receptor de cada dron? Bueno, sería muy parecido al anterior, pero solamente que ahora no es específico para un canal, y esto es muy inteligente, porque yo no voy a hacer un dron que va a estar solamente a 200 MHz, y si se me daña algo en esa parte, si la antena, digamos, sufre algún defecto y no me puede justamente tomar la información a esa portadora, o si pasa algo en el filtro, o sea, si ocurre algo que a esta frecuencia se te está presentando un error, ah, bueno, pero tengo 4 canales más, quizás en el canal de 150 MHz, este drone específico trabaja bien, porque la electrónica responde bien y se ha mantenido bien, o sea, no es defectuoso. Y el otro drone que tenemos por ahí en la empresa funciona bien con 200. Entonces, cada quien ve, uno puede ir superando ciertos escollos con estos pequeños detalles. Bueno, aquí estaría, ¿verdad?
lo que estaría dentro de cada uno de los drones. Pues. Y aquí estaría, pues, estos 5 círculos, pues son los 5, este es el selector que yo lo puedo poner a 250 o 200, según yo programe ese drone. Bueno, finalmente, pues aquí está la tarea. Bueno, esa se las envío ya por el app. Pero muchachos, espero desarrollen esto del sistema. El trabajo lo que va a consistir es que usted me presente en función de lo que estoy poniendo, que está aquí, este gráfico, que va a ser para 3, bien especificado, y que al final también me dibuje esto. Lógicamente, yo les voy a hacer una diferencia en las cédulas, porque la diferencia básica va a estar en la banda guarda. La banda guarda, que es la más pequeña, ¿ves? En este caso es 5 MHz, ¿verdad? Bueno, ustedes van a utilizar de banda guarda, las otras especificaciones van a ser igual, pero va a cambiar la banda guarda. ¿En qué sentido? Todo el mundo tiene una cédula que termina en un número, ¿verdad? Cualquier número que termine de 1 a 9 es válido. Si usted le termina en 9, la banda guarda va a ser 9 MHz. Le termina en 8, la banda guarda va a ser 8 MHz. Le termina en 2, la banda guarda va a ser para usted, su problema, 2 MHz. Entonces, pero son los que terminen en 0, no podemos tener una banda guarda en 0, ¿verdad? Los que terminen en 0, entonces se va al número anterior, porque antes de 0 tiene que haber otro número. Entonces, no, que mi cédula es 25, 644, 540. Entonces tomará el 4. Profesor, a mí me termina en 27, pues entonces tomará el 2. Hasta que aparezca un número que esté entre 1 a 9, ese va a ser la banda guarda suya, y en función de eso desarrolla la tarea que se cuenta con. Pero, apreciados estudiantes, cualquier cosa me envían por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Me envían por el grupo de WhatsApp, y por ahí cualquiera, si yo no entro no estoy en cobertura, que suele pasar también, estoy un rollo con la cuestión. Algún estudiante de ustedes, que hay muchos estudiantes ahí que se las traen, saben sus cosas, puede también resolver la información si está claro en lo que se está haciendo. Bueno. Y otra cosa, esto lo hacen ustedes en cuestión de, viendo este video, media hora más y ya se acaba. Salud.